Juan 12, del 27 al 43. Esta es la palabra de Dios. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue, y se ocultó de ellos. Pero, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Palabra de Dios. Este es el soplo de Dios. Padre Santo, gracias por hablarnos una vez más. Gracias porque venimos a tu presencia, a este culto, necesitados de ti, Señor. Necesitados del agua viva que desciende de tu trono. Necesitados de tener una visión más lúcida de Jesucristo una vez más, un domingo más. Y que al contemplar a nuestro bendito y buen Salvador, nuestra vida pueda ser transformada por tu poder que desciende de lo alto, por tu poder que tiene la capacidad de transformar nuestras mentes, de borrar nuestros pecados, de cambiar nuestros corazones, de redirigir la orientación de nuestra vida. Ayúdanos a ser llenos de este evangelio, de este gran amor que tú has derramado por nosotros, para poder vivir para tu gloria.
vemos cómo la gente no entendía y cómo los judíos no creían. Y esto es como una parábola de la dureza de corazón. De la misma forma, si tú no intervienes en nosotros, permaneceremos en nuestra dureza y permaneceremos en nuestra ceguera. Pero si a ti, Padre, te place hoy descender con poder y con gloria a este lugar, llenarlo de tu presencia y llenarlo, Señor, de tu poder, tenga usted a bien transformar nuestras vidas, Señor. Y que no salgamos de este lugar como hemos llegado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante todo el ministerio de Jesús, constantemente en el Evangelio de Juan se recalca la idea de que aún no había llegado la hora. Jesús, primero en las bodas de Caná, si recuerdan, con su madre, desde ahí en adelante constantemente se nos está recordando: aún no es mi hora, aún no ha llegado la hora. Pero ahora ocurre un quiebre muy notable en el Evangelio, y es que con los griegos de telón de fondo en la escena, como habíamos visto en la última predicación de Fabián, Cristo resuena unas palabras que parecen como unos tambores dramáticos de el inminente final. Versículo 23. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. La misma idea, por cierto, sigue expandiéndose en el texto que acabamos de leer. La repetición de palabras como: ahora está turbada mi alma, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, subraya la idea de que la misión ha llegado al cumplimiento. De la misma forma, cuando él dice: ¿qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Se dan cuenta? Toda esa repetición de palabras no es casualidad. Se está poniendo un énfasis, un destaque en rojo, en amarillo, así bien grande, de que si bien no había llegado la hora, ahora es el momento inminente, el momento final. Y en este clímax pasan varias cosas interesantes que ocurren justamente porque en la mente de nuestro Señor Jesucristo está la idea de la cruz. Si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Eso es muerte, su muerte de cruz. Entonces, nuestro Señor tiene en su mente y en su corazón la cruz. Por esto este sermón yo lo titulé Frente a la cruz. Frente a la cruz. Es frente a la cruz que el Señor manifiesta su turbación, manifiesta la gloria de su Padre. Frente a la cruz manifiesta que el poder de la cruz iba a atraer irresistiblemente a los suyos. Frente a la cruz el Señor anticipa la victoria de la cruz al decir: el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es cuando el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso es un anticipo de lo que va a pasar en la cruz. Entonces todo este pasaje se lee como Jesús estando frente a la sombra de la cruz, cada vez más acercándose. Desde el versículo 27 al 30 tenemos que frente a la cruz hay turbación y gloria. De los versículos 31 al 33
tenemos que frente a la cruz se anticipa la victoria y el poder de esa cruz. El mundo será juzgado, el diablo será echado, todos serán atraídos. Eso es lo que hará la cruz. En los versículos 34 al 43, frente a esta cruz, la gran mayoría de judíos fueron endurecidos y rechazaron con incredulidad. Como dice ahí el pasaje, a pesar de tantas señales, no creyeron en él. Entonces, en estas tres partes vamos a ver el sermón de hoy día. Y Cristo, a diferencia de lo que algunos piensan, no vino a entregarnos un ejemplo de moralidad. Esa no es la misión de Jesús. Cristo vino a morir por nosotros. Esa fue su misión. Él viene a morir. Y esa misión está llegando al cumplimiento, es lo que estamos viendo en este pasaje. Y ese plan no fue un accidente. No fue algo que se gestó mientras Cristo venía viviendo y entonces como que a Dios se le ocurrió que podría ser un buen plan que muriera por todos nosotros. La Escritura revela que el cumplimiento del plan de la muerte de Cristo se gestó aún antes de que se pusiera la primera piedra en este mundo. La carta de Pedro dice que el Cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 19 y 20. Es decir, el Cordero fue destinado para morir desde antes de la fundación del mundo. Antes que Adán y Eva cayeran, el Cordero ya había sido destinado en plan para redimirnos, porque Dios sabía todas las cosas. Entonces su muerte no es un accidente, es el plan soberano de redención que Dios gestó para salvarnos a todos nosotros. Y frente a esta cruz, vemos que Jesús está como en este clímax, así como la sombra de la cruz ya está como enfrente, ya está a punto, nada más quedan un par de días para que muera. Frente a esta cruz hay turbación y gloria en nuestro Señor. Recordemos que la gente ha aclamado a Jesús como el Rey, ¿recuerdan? La entrada triunfal. Sálvanos, Rey. Y como un rey camino a su coronación, el Señor está camino al Calvario, donde Él nos salvará. Así, ante la realidad del final, aproximándose rápidamente, vertiginosamente, para pagar el precio de nuestra redención, Jesús exclama unas palabras, versículo 27, que parecen como un gemido de tristeza, como un grito de angustia, como un clamor profundo. Parece casi como ver a un animal herido que está a punto de ser devorado. El Señor dice, ahora mi alma está turbada. Frente a la cruz hay turbación. La palabra para turbación ahí, que se traduce, viene de una raíz que significa agitar. De hecho, es la misma palabra que se usa cuando dice más atrás en Juan que se agitaron las aguas de Betesda. Expresa metafóricamente que el Señor está en un estado de angustia, de perturbación, de que algo pasa dentro de Él, que está turbado, está como en un estado inestable, como que algo lo conmueve dentro. El ánimo del Señor comenzará a bañarse de una angustia profunda que irá aumentando cada vez más hasta
Getsemaní. ¿Recuerdan Getsemaní? La noche que fue entregado, Getsemaní. Él llega a confesar en Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo primero que me gustaría resaltar de este pasaje, de que frente a la cruz hay turbación, es que nuestro Señor Jesucristo fue verdaderamente humano. Él no fue una especie de criatura mezclada que no era ni Dios ni era hombre, ni como creían algunas herejías que el alma humana había sido reemplazada por el alma divina. Entonces era un cuerpo humano con un alma divina. No. Todo en Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Dos naturalezas unidas en una persona, sin confusión, no se mezclan, sin separación, sin división, sin mezcla. Pero el Señor tiene, así como tú tienes un alma humana, el Señor tiene un alma humana. Así como tú tienes un cuerpo humano, el Señor tiene un cuerpo humano. Así como tú tienes una mente humana, el Señor también tiene una mente humana. Todo lo que Jesús es conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. La única diferencia entre Jesucristo y nosotros en cuanto a su humanidad es que Él no tiene pecado. Pero todo lo demás, Él lo tiene. Porque si no, no podría ser un representante válido. Tiene que ser un hombre. El hombre cayó, el hombre debe pagar. Debe ser un hombre. Entonces, tu espíritu, el espíritu humano del Señor, su alma humana, se agita ante la realidad del sacrificio. ¿Te has sentido alguna vez como agitado, así como turbado, como que dentro de ti pasa algo, que estás inquieto? El espíritu del Señor se agita ante la realidad del sacrificio. Y como escribiría el pastor bien antiguo Jonathan Edwards en su sermón acerca de Getsemaní, porque de hecho esta oración que nosotros tenemos es paralela a Getsemaní. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecida. Ahora está turbada mi alma. En Getsemaní dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Luego aquí pregunta, ¿y qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Y en Getsemaní dice, pasa de mí esta copa. Y acá dice, Padre, glorifica tu nombre. Y en Getsemaní dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta oración es paralela con Getsemaní. Jonathan Edwards escribió en su sermón acerca de Getsemaní que Cristo tuvo una mirada de cerca de ese horno de ira al cual iba a ser arrojado. Fue llevado a la boca del horno para que pudiera mirar dentro de él, pararse y ver sus furiosas llamas y sentir el resplandor de su calor para saber a dónde iba y lo que estaba a punto de sufrir. ¿Alguna vez tu estufa ha estado así al máximo? ¿Cómo es cuando te acercas y abres? ¿Cómo es eso? Cuando vas a la boca del horno. Se siente, ¿no? Edwards lo pone en esta frase. Él dice que Cristo fue llevado como a la boca del horno de la ira de Dios para que pudiera sentir el calor, las llamas de lo que él iba a sufrir. Y esa es la razón por la cual su alma está agitada y turbada, angustiada hasta la muerte. Un sentimiento de agitación se apodera de él. Y al igual que Edwards, yo creo que Cristo en este pasaje
frente a la cruz, está respirando en su espíritu la santa indignación que el Padre tiene contra el pecado. Está sintiendo esa pesada carga de culpa por nuestras rebeliones que Él tendría que llevar. Llevado a la boca del horno, dice Dios. Pues eso es precisamente lo que significa su muerte. Entonces, cuando Él piensa en su muerte, cuando Él piensa, no es un sentido de autoconmiseración, sino que va a enfrentar, es como que está a la puerta del infierno y siente lo que eso significa, la separación del Padre. Su misión es dolorosa y costosa. Su turbación es real, su lucha es real. Su turbación es real solamente si Cristo es verdaderamente ser humano. Porque si no lo estaría fingiendo. Cargar la culpa de todo el pecado, ser separado del Padre, ser arrojado al horno de ira, vivir miles de infiernos en uno. Cristo no fue a la cruz con indiferencia, sin sentirlo. Como un actor de un drama, que se pone una máscara y falsifica emociones. Lo que nosotros tenemos en el versículo 27 es una santa confesión de angustia de Cristo. Y Dios lo sopló para nosotros. Él quiere que nosotros lo sepamos. Ahora está turbada mi alma. ¿Te imaginas a tu santo y amante Salvador? Trasládate a ese momento diciendo él estas palabras. No fue fácil para él. No fue fácil para él. Tu salvación tuvo un gran costo para él. Fueron tus pecados y mis pecados que produjeron la santa e implacable ira de Dios, lo que tiene a Jesús turbado, agitado, inestable, como con un sentido de horror. No fue fácil ir a la cruz para Jesús. No fue fácil. Sácate esa idea de que Jesús fue como un Superman, verdadero hombre. Está a las puertas del infierno. Él llegaría a confesar en Getsemaní: aparta de mí esta copa. No quiero beberla. ¿Y qué diré? Dice el texto. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Fue una lucha interna, hermanos, tremenda, un conflicto en su voluntad, en sus emociones. Y lo que yo pienso que la razón por la cual esto está escrito y está revelado así es para que tú sepas el costo de tu salvación. Para que tú sepas lo que produjo en su corazón tener que salvarte. Para que tú valores su sacrificio, no como algo hecho así como fácil, a la ligera, pues es Dios. Verdadero hombre, turbado, agitado, inestable en ese momento. Valora su cruz, ama su cruz, que su cruz sea tu gloria, porque fue un gran precio el que Él pagó. Tú no tuviste que enfrentar ese preámbulo de ira. Él sí. Y Pedro dice que Él nos rescató
de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata. Eso era demasiado fácil. ¿Cuánto dinero vale tu alma? Es imposible pagar el precio. No con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue su sangre derramada, fue su alma triturada, hermanos, el costo de nuestra salvación. Para que tú tengas la salvación, Cristo tuvo que ser molido en la prensa del aceite. ¿Y sabes qué? Él no quiere tomar esa copa. Obvio, ¿quién querría tomar la copa de la ira de Dios sin tener un conflicto en su alma de ser separado para siempre del ser a quien has amado por toda la eternidad? Obviamente genera algo en él, genera un conflicto, una turbación tremenda. Y eso, hermanos, nos hace a nosotros valorar su sacrificio, valorar lo que él hizo. Si tú miras a Cristo tambaleando bajo la carga de la ira, turbado bajo la culpa de tu pecado, y no produce nada en ti, yo no sé qué podría hacerte cambiar. Porque ahí está tu bendito Salvador. Es como, está ahí por ti, por mí. Y está angustiado, turbado hasta la muerte. No fue fácil para él. Si una visión del Cristo doliente, sufriente, angustiado, tembloroso, no te lleva a odiar tu pecado, yo no sé qué motivación te podría dar desde este púlpito para que lo odies. Yo pienso que la cruz y pasajes como estos, al nosotros ver el costo de nuestra salvación, eso es lo que realmente marchita el pecado en la vida del creyente. Al ver cuán abominable es tu pecado, que hizo turbarse al mismo Dios encarnado. Si después de ver a Cristo en este estado emocional no te lleva a querer arrepentirte de tu pecado, porque nuestro pecado fue lo que lo puso ahí en primer lugar, yo no sé qué otra motivación te pueda dar para que te apartes de tu pecado. Es frente a la cruz que nosotros vemos el gran costo de nuestra salvación, el gran costo que fue para nuestro Salvador. A menudo he escuchado esta frase: Jesús es Jesús y yo soy yo. Como tratando de justificar nuestra falta de obediencia, nuestra falta de santidad, como si Jesús hubiera estado en una posición mayor que la de nosotros. Eso es un error teológico. Porque Jesucristo no recibió ayuda de su divinidad para ejercer su ministerio aquí en la tierra. Su divinidad, como dice Filipenses 2, estaba oculta en él. Y todo lo que él lo hizo como un verdadero hombre. Y hermano Cristian, ¿y los milagros? Fue el Espíritu Santo operando a través de Cristo lo que produjo los milagros. Y hermano Cristian, ¿y cuando Cristo sabía algo que solamente otra persona sabía? El Espíritu Santo revelándose. Él no recibió ayuda de su divinidad como que fuera un horno caliente que de alguna forma, como creen los católicos, como que iluminaba su humanidad para hacer su ministerio. Lo hizo como un verdadero hombre,
como un verdadero hombre. El pastor presbiteriano Mark Jones escribe: la obediencia de Cristo necesitaba ser obediencia real. Si Él recibe ayuda de su humanidad, de su divinidad para obedecer, ¿no es una obediencia real? Él no hizo trampa, dice Jones, no hizo trampa dependiendo de su naturaleza divina al actuar como segundo Adán. La voluntad humana de Cristo era necesaria para que rindiera verdadera obediencia en sustitución de su pueblo. Su obediencia surgió del amor de Dios con su corazón, alma, cuerpo y mente humanos. Dicho de otro modo, la obediencia de Cristo, su sufrimiento, su turbación, lo hizo como un verdadero hombre. Así como tú, así como yo, Él lo hizo. La única diferencia entre nosotros y Cristo es que Cristo no tuvo pecado. Esa es la única diferencia. Pero Él todo lo que hizo en su ministerio lo hizo como un verdadero hombre. ¿Significa que no es Dios? No, es Dios. Pero no sacó ventajas de su divinidad para obedecer. Como si su divinidad fuera un analgésico para la turbación de su alma. No sacó ventajas de su divinidad para efectuar la obra de mediador. Lo hizo como un verdadero hombre. Cristo no fue Superman, no fue un superhombre, fue semejante en todo a ti y a mí, solo que sin pecado. Y eso, hermanos, hace que su obediencia sea reluciente, preciosa, hermosa, porque lo hizo en nuestro lugar como un verdadero hombre. Su turbación es real, su angustia es real. Y estas palabras, las que siguen, son realmente poderosas. ¿Qué diré? Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado, a esta hora. Y luego dice esta frase que cierra, que estas palabras son como miel para el creyente. Él dice: Padre, glorifica tu nombre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros vemos en su sometimiento voluntario, aunque doloroso, a la voluntad del Padre en el plan de redención. Hermanos, en este pasaje nosotros vemos a Cristo conflictuado, angustiado, pero en su doloroso estado, Él dice: voy. Padre, glorifica tu nombre. Llegué para esta hora. Es difícil, pero voy. Es como en Getsemaní, orando 3 veces, sudando gotas de sangre. Un verdadero hombre. Padre, no quiero beber esta copa. Todas las cosas son posibles para ti. Aparte esta copa de ira. ¿Cómo cierra esa oración? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, glorifica tu nombre. Y se levanta camino a la cruz. Lo único, hermanos, que hace este tipo de confesión que Cristo hace, esta oración que Él lanza en estos versículos, es nada más impulsarnos a nosotros a un real aprecio de lo que Él hizo. Tanto en su sufrimiento y su turbación, como en su verdadera obediencia. Cuando Él dice: Padre, glorifica tu nombre, Él está sometiéndose obedientemente a su Padre. Su obediencia es perfecta. Donde tú y yo hemos fallado, Él cumplió.
donde tú y yo hemos sido presionados por el dolor, por la turbación y hemos caído en los brazos del pecado. Él fue turbado en todo semejante a nosotros. Sin embargo, Él salió de esa oración diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Donde nosotros hemos fallado y hemos buscado nuestra propia gloria, Cristo terminó esa oración diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Cuando hemos sido presionados por las circunstancias para hacer nuestra propia voluntad y no la del Padre, Cristo terminó esa oración diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estas palabras son como miel para nosotros. Porque en estas palabras, hermanos, Padre, glorifica tu nombre, yace tu justicia. Donde tú fallaste, Él obedeció. Donde nosotros hemos desobedecido la voluntad de Dios y elegido la propia, Jesús no se sometió a su voluntad. Aquí, cristiana, está la base de toda tu justicia. Cristo dijo, Padre, glorifica tu nombre. Aún ante la realidad del doloroso sufrimiento, del gemido de la turbación al soportar una terrible ira, Jesús dijo, Padre, aquí estoy, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¡Qué gran Salvador tenemos! Porque donde todos hemos fallado, Él no falló. Donde Adán falló, donde Eva falló, Él no falló. Y en esa obediencia, en esas palabras, en ese sometimiento voluntario del siervo de Jehová, yace la base de toda nuestra justicia. Lo que Cristo amó y buscó toda su vida fue la gloria de su Padre. Que el nombre de su Padre fuera conocido, atesorado, santificado. La primera oración del Padre nuestro, santifica, Padre, tu nombre. Pero la gloria del Padre estaba unida indisolublemente a la obediencia del Hijo. Si el Hijo no iba a la cruz, no iba a poder ser el nombre del Padre glorificado. Pero esa cruz, esa obediencia, suponía un gran costo de sacrificio para Él. Una turbación, un beber esa copa hasta la última gota. Pues lo hizo. Para que tú no te perdieras. Para que yo no me perdiera. Tu vida eterna, mi querido hermano. Tu vida eterna, mi querida hermana. No fueron compradas con algo fácil. El corazón de Cristo tuvo que ser molido y triturado por ti. Y vemos una paradoja, y es que a través del sufrimiento y la muerte de Jesús, el nombre del Padre sería supremamente glorificado. Porque no es en el inmenso mar donde se ve mayormente la gloria de Dios. No es en los cielos que cuenta la gloria de Dios, la suprema revelación de la gloria de Dios. La gloria de Dios se revela en su más alto concepto en la cruz. Porque en la cruz se ven todos los atributos de Dios. Por un lado, la justicia, su santidad, su ira. Pero por otro lado, juntándose con su misericordia y con su amor. Y en la cruz resplandece quién es Dios. Por eso, a través de la cruz, su gloria brilla como un sol. Por eso dice, Padre, glorifica tu nombre. En la cruz se revela su justicia, su ira, su santidad, su misericordia, su gracia, su sabiduría infinita. Es en la cruz donde nosotros vemos la gloria del Padre. De manera paralela también
En las cartas apostólicas, al cristiano se le recuerda que así como Cristo obtuvo la gloria a través del sufrimiento, el cristiano también pasa por sufrimientos para alcanzar la gloria. Acompáñenme un momento a 2 Corintios capítulo 4. Capítulo 4, del versículo 7 en adelante, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando del Evangelio. Tenemos el Evangelio en nosotros, y nosotros somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, obvio. Y luego dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas que padecemos como cristianos, todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De manera paralela, el cristiano sufre, es atribulado, está en apuros, está derribado. Sin embargo, la Escritura constantemente nos recuerda que los sufrimientos nos producen en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Algo muy parecido se dice en Romanos, ¿no? Retroceda un poco ahí a Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Cada vez que nosotros somos atribulados, hermanos, pasamos por momentos de turbación. Si bien no como nuestro Señor Jesucristo, porque ninguno de nuestros sufrimientos nosotros somos puestos en la boca del infierno. Pero sufrimos en muchos sentidos. Pero lo que los apóstoles nos dicen es que esos sufrimientos producen en nosotros un peso de gloria y también nos ayudan para producir en nosotros muchas virtudes del Espíritu Santo: paciencia, prueba, esperanza. Porque ¿cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de tus sufrimientos? La gloria de Dios. Tú puedes sufrir y no glorificar a Dios. Así como Cristo estaba turbado y pudo haberse dado la vuelta y no haber ido a la cruz, y eso no iba a hacer glorificar a Dios. De la misma forma nosotros, muchas veces cuando padecemos cosas, en muchas ocasiones
nuestras frustraciones, nuestros sufrimientos, no glorificamos a Dios en medio de eso. O desobedecemos a Dios y hacemos un montón de cosas y no nos sometemos a Dios. Pero el objetivo de tus sufrimientos, como dice de hecho un predicador, no desperdicies tu cáncer, dice. Nuestros sufrimientos son para la gloria de Dios. Producen en nosotros entonces las virtudes del Espíritu Santo. En Romanos 8, 18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Parecerte a Jesús. Mientras usted más se parezca a Jesús, y no me diga Jesús es Jesús y yo soy yo, porque Jesús fue un verdadero hombre como tú, y todo lo que Él hizo en su ministerio lo hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Tienes tú el Espíritu Santo? El objetivo de tu vida es parecerte a Jesús. Y este pasaje muestra que ante la turbación y el sufrimiento, Jesús buscó la gloria de su Padre. De una manera similar, nosotros, en nuestros sufrimientos, que no son como los de Él, son parecidos, pero no son los mismos. Debemos buscar la gloria del Señor. Debemos buscar en todas nuestras decisiones, en todas nuestras cosas que nos pasan, la gloria de Dios. No nuestra voluntad ni nuestros beneficios. Lo que es para la gloria del nombre del Padre, para el avance de su reino y para que se haga su voluntad y no la mía. Si tú haces eso, vas a estar pareciéndote más a Jesús y por lo tanto vas a glorificar más a Dios. Avanzando un poco más en el pasaje, nos damos cuenta que Jesús, en esta tremenda confesión que Él tiene, y tal vez podrías pensar, hermano Cristian, lleva recién 2 versículos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar acá? Tranquilo, lo otro es más rápido. Viene una voz del cielo. Jesús, turbado: Padre, glorifica tu nombre. Viene la voz del cielo: lo he glorificado. ¿Por qué Dios ha glorificado su nombre? Por todo el ministerio y la obediencia de Cristo. Pero luego dice: y lo glorificaré una vez más. ¿A qué se estaba refiriendo esa voz? La voz del Padre. Justamente a lo que iba a pasar en la cruz y en la resurrección. Cristo había glorificado toda su vida al Padre. Padre, imagínate esa oración en dolor, en turbación. Padre, glorifica tu nombre. Estoy turbado, pero Padre, glorifica tu nombre. Y la voz del cielo: lo he glorificado. 3 veces en los evangelios viene una voz del cielo. En el bautismo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y en esta ocasión, justo antes, frente a la sombra de la cruz, lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Voz que vino como una señal más inequívoca para la gente de la identidad de Cristo. Él mismo dice: no vino esta voz por mi causa, sino por ustedes. Y uno: fue un trueno, y el otro: no, un ángel. Perdieron de vista a quien tenían enfrente. Frente a la cruz también Cristo revela y anticipa el poder de la cruz. Del versículo 31 al 33. 3 cosas que hace la cruz. 1, el juicio de este mundo. 2, la derrota de Satanás. Y 3, la irresistible atracción de los creyentes a Cristo. Primero, el Señor dice: ahora es el juicio de este mundo. Y la palabra ahí para mundo significa el sistema rebelde contra Dios
que de hecho lo va a crucificar. Todos los judíos, los romanos, todos pensaron que derrotaron a Cristo en la cruz, cuando en realidad ese fue el juicio del mundo caído. Esto ya lo explicó él en Juan capítulo 3, cuando dice que la condenación de este mundo es no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Ese es el juicio. En el momento que Cristo es presentado y se rechaza, la gente es condenada. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces dice, ahora es el juicio de este mundo. 2, nos habla de Satanás, el príncipe de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Porque Satanás por la cruz perdió su poder, hermanos, y su influencia sobre este mundo y sobre tu vida. No escuché ninguna amén. ¿No perdió Satanás? ¿O nunca estuviste en las garras de Satanás? ¿Estuviste en las garras de Satanás? ¿Qué dice Efesios 2:2? No eras parte de su reino. Sin embargo, nos dice acá el Señor, anticipándonos el poder y la victoria de la cruz, que por su muerte el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso significa que pierde su poder y su influencia. Qué paradoja que la victoria sea por medio de la cruz. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, esos son los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y todas sus legiones fueron derrotadas en la cruz. Eso nos debe dar a nosotros valentía para conquistar nuestros propios pecados y conquistar esta ciudad. Satanás no es el rey de Ancud. Aunque el mundo afuera está perdido y moribundo, tú tienes la llave de la liberación. Es el Evangelio, que es poder de Dios. Y es en la cruz de Jesucristo que el diablo fue derrotado. Es su Evangelio lo que nos da poder y valentía para conquistar y avanzar el reino del Señor. Pero también dice que fue echado fuera, y Apocalipsis 12:10 dice algo parecido, a que fue echado fuera el que acusaba a los hermanos. ¿Recuerdan a Job? Cuando se presenta Satanás. Satanás ha sido echado fuera de la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque ya no tiene base para acusarte. ¿Sabes por qué no tiene base para acusarte? Porque Jesús fue levantado. Él fue levantado y cargó todos tus pecados. Así que dime tú, ¿qué pecado te puede acusar Satanás? Fue echado fuera, el acusador de los hermanos. El diablo ya no tiene nada contra los que han creído en la palabra de la cruz. No tiene ninguna base para acusarte, para echarte en cara tus pecados y tus fallas. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pregunta Pablo. Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién? ¿Te puede el diablo separar? ¿Cuál es la actividad del diablo a ver en tu vida? No, que el espíritu del diablo me tomó y mentí. ¿Cuál? Si tú ya no estás en su reino. El diablo no tiene ningún poder, fue echado fuera, fue derrotado. Cristo triunfó sobre él en la cruz. La victoria de la cruz entonces es el juicio de este mundo, echado fuera el príncipe de este mundo, y en tercer lugar también nos dice
yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La irresistible atracción que la cruz tiene sobre los elegidos. Pero dice todos, hermano Cristian. Sí, toda clase de personas. Recuerda que los griegos están de telón de fondo. Y Cristo está diciendo, la cruz los atraerá a todos. Griegos, judíos, hombres, mujeres, personas de toda clase. Esto nos recuerda el pasaje de Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Has sido tú atraído a la cruz? ¿Has venido? ¿Has venido a Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Le has depositado toda tu vida y tu confianza? ¿Sí o no? No fuiste tú. Fue Él quien te atrajo. Y si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Fue Él, fue su poder irresistible de Dios interviniendo en tu corazón, regenerándote y atrayéndote a Cristo. Y si has sido traído por Cristo y has creído en Él, justamente tienes que reconocer esto, que no fuiste tú quien vino, Él te atrajo. Por lo tanto, tienes que darle gracias y dar la gloria solamente a Él. Él lo hizo, Él intervino en tu vida. Cada vez, además, que has venido a Cristo, que no tenías ganas de ir a la iglesia, pero algo en ti te trajo, que fue una semana terrible, pero dijiste, tengo que ir a la cruz, y doblaste tus rodillas, y fuiste a tu Padre en el nombre de Jesús. ¿Quién fue el que estaba operando dentro de ti? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo atrayéndote a la cruz. Y si hoy te sientes lejos y necesitas venir a la cruz, el pasaje siguiente de Juan 6, versículo 45 dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y Cristo dice, venid a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás turbado? Ven a mí. Está abierta la puerta, el manantial está corriendo. ¿Está tu alma seca? Ven a beber de la gracia de Dios. Pero una vez que vengas, tienes que reconocer que si veniste, fue por su pura gracia y su poder que te atrajo. Piensa en tu conversión, o en esos momentos de profunda oscuridad. ¿Quién te trajo? ¿Fue tu libre albedrío? ¿Fue tu determinación de tu voluntad? ¿O fue Él en ti atrayéndote? Ese es el amor de tu Señor. Por último, frente a la cruz, el pasaje nos revela que la mayoría de los judíos respondió con incredulidad. ¿Y quién es este Hijo del Hombre? ¿Por qué va a ser levantado? Al final dice, Jesús se ocultó de ellos. Y esta es una tremenda advertencia para los que escuchan la palabra y la rechazan. Llega un punto, hermanos, en que Dios, con misericordia, con amor, ofrece el agua de vida, llama, vengan a mí los sedientos. Aquí está Cristo, voy a ser levantado, voy a derrotar al diablo, voy a morir. Y la gente lo rechaza y lo rechaza, lo rechaza. Llega un punto en que Dios cega el corazón y endurece el corazón de los que se han endurecido a sí mismos. ¿No fue acaso ese el caso de Faraón? El texto de Éxodo dice que Faraón se endureció a sí mismo, pero el texto también dice que Dios endureció el corazón de Faraón.
¿Cómo endurece Dios los corazones? Simplemente dejándolos a su propio camino. Dios no tiene que hacer nada para endurecerlos. Lo único que Dios tiene que hacer para endurecer tu vida es sacar su mano de gracia de tu vida y dejar que tú seas tú. Y entonces te vas a cegar y te vas a endurecer. La única razón por la cual no somos ciegos ni estamos endurecidos es porque Dios está constantemente interviniendo en nuestra vida. Pero el texto dice, a pesar de que había hecho tantas señales, tantos milagros, el ciego recibiendo la vista, el muerto resucitando, la voz viniendo del cielo, el paralítico de Betesda saltando como niño de 8 años. Tantas señales. Y dice, aún no creían en él. Esto recuerda al pasaje de Deuteronomio 29, cuando Moisés le dice al pueblo, lo llama y les dice, ustedes han visto todo lo que Jehová ha hecho delante de sus ojos en la tierra de Egipto. ¿Vieron los milagros los israelitas o no? ¿Vieron los judíos los milagros de Jesús? Moisés dice, ustedes vieron todo lo que el Señor hizo delante de sus ojos a Faraón y a todos los egipcios. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomio 29, del 2 al 4. Es lo mismo que dice este pasaje. Y es lo mismo que dice el pasaje de Isaías. La generación de Isaías, que rechazó la palabra de Isaías, fue endurecida por Dios. ¿Cuál es la lección de esto? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas señales te ha mostrado? ¿Cuántas intervenciones? ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor en tu vida? ¿Te vas a endurecer contra Él? Después de haber visto tanta fidelidad de Dios hacia tu vida. Esa es la advertencia. Con tantas señales, no creían. Solo cuando el hombre constante y continuamente rechaza y rechaza y rechaza a Dios, el juicio más terrible que puede venir para la vida de un ser humano es cuando Dios decide endurecer el corazón. Y le pone punto final a esa vida. Versículo 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Por supuesto, ese endurecimiento que viene de parte del Señor, que es pasivo, como digo, no es que Dios genere dureza, lo único que Dios hace es retirar su mano y simplemente te deja a ti ser tú y entonces te vas a endurecer. Así ocurre. Ese juicio de Dios, por supuesto, no quita la responsabilidad del hombre. Nadie va a llegar a su presencia y va a decir, bueno, tú me endureciste. Romanos capítulo 9, Pablo enfrenta esta objeción. Bueno, ¿y por qué juzgas si nadie ha resistido su voluntad? Y Pablo responde, ¿quién eres tú, oh hombre, para que juzgues a Dios? ¿Alguno de estos judíos va a tener en el día del juicio alguna base para decir, no es justo lo que tú estás haciendo? Siendo tantas señales, tantas cosas que Dios le mostró.
Juan Calvino diría en su institución de la religión cristiana que cuando los hombres piensen en que Dios tiene la culpa por lo que ellos son, lo que Dios va a hacer nada más echarle en cara todos sus pecados, todo lo que hicieron, cómo ofendieron su nombre, cómo blasfemaron, y serán justamente condenados. Pero hay un punto, hermanos, de endurecimiento que tú y yo no sabemos. Tú y yo no sabemos cuando las personas son endurecidas finalmente, porque puede haber un endurecimiento temporal. Pero el endurecimiento final, eso solamente está en la soberanía de Dios. De la misma forma que yo no puedo decir, este es elegido, este no, eso yace en el propósito soberano de Dios. Nuestra misión es predicar y ponernos a las puertas del infierno, si es necesario, a redirigir el tránsito de los que van ahí. Pero sin embargo, la Escritura revela, y esto es terreno santo, que hay un juicio divino, un juicio final de endurecimiento para los que rechazan constante y continuamente la misericordia de Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hay que temblar ante estas cosas. Tengamos un momento de oración.